Saludos y bendiciones, sean todos bienvenidos una vez más a su programa, su podcast favorito, Conversaciones que sí se publican. Estadísticamente, el 80 o un poco más de aquellas personas o aquellas familias que en algún momento se separan para que uno de sus miembros se vaya a otro país, quizás a buscar oportunidades, quizás por otro motivo, quedan separadas. Estas estadísticas muchas veces son irreversibles, pero lo cierto es que tanto nosotros como muchos de los que ustedes muchos de los que nos están viendo a través de esta pantalla hemos creído en un Dios al que llaman el Dios de lo imposible, el Dios que hace las cosas posibles cuando humanamente parece que todo se haya terminado. Y el día de hoy vamos a escuchar y van a ser ustedes testigos de cómo el poder de Dios es el único capaz de poder restaurar lo que muchas personas y aún lo que el enemigo daba por destruido. Quiero dar la bienvenida a Darío y a Karina. Gracias por aceptar la invitación y por compartir con nosotros parte de su testimonio. Más que historia, ¿no? Hay mucha gente que las llama historias, yo lo llamo en este caso testimonios, porque cuando hay un testimonio es porque el poder de Dios interviene en el asunto. Las historias no, las historias pasan, las historias vienen. ¿Cuántas historias nos contaron de niños y no está Dios allí? Pero cuando hablamos de testimonio es porque Dios está metido en el asunto. Y ustedes tienen muchos testimonios, sí, y poderosos que durante muchos años hemos nosotros podido poco a poco compartir. Y que hoy en día podemos decir Dios maravillosamente metió su mano y es el único que ha hecho posible tantas cosas en ustedes, como lo ha hecho también conmigo y como lo ha hecho quizás con muchas de las personas que nos ven. Ellos son una familia que en algún momento se separaron, en algún momento la situación país, en algún momento el tratar de buscar mejoras o mayores oportunidades para una calidad de vida llevó a Darío a emigrar a otro país, y producto de esa separación comenzaron algunos acontecimientos que ellos mismos van a comentarnos dentro de unos minutos, y eso hizo que el enemigo pudiera ganar terreno, pero solamente el poder de Dios los tiene aquí sentados el día de hoy. Bueno, primeramente conocerlos como familia. ¿Cuántos años tienen de casados ya? Bueno, tenemos 15 años de casados. Un poquito más arriba. 15 años de casados, tuvimos 3 años de novio, 3 años y medio prácticamente. Es decir, 18 años. Sí, 18 años juntos. Venimos de una familia anteriormente católica. Gracias a Dios, bueno, de parte de la familia, de parte de mi familia, padres presentes, padres amorosos, padres que cumplían con todas las responsabilidades que uno como padre debería tener como hijo, pues. Venimos de familias por decirte, clase media. No hubieron ningún tipo, gracias a Dios, de necesidades. Nuestros padres cumplían con los estudios, las necesidades principales, todo eso. Cuando yo vengo de un primer divorcio, fue algo, una novia que tenía, fue algo como que decisiones de muchachos, pues, ¿ves? Después viví una vida, no porque yo no bebo, no tomo, pero sí salía, yo podía amanecer y de rumba en rumba y amanecer, pero no bebía licor, pues. Entonces, sí, sanamente, pues hasta que un día me cansé de ese tipo de vida y todo eso, y bueno, sé que hoy en día Dios puso a Karina en mi camino. Conocí a Karina, bueno, empezamos un noviazgo como anteriormente, al principio te dije, 3 años y medio, decidimos casarnos, todo bien, como al tercer mes, cuarto mes, vino la bendición, la primera bendición, que es Fabián Alfonso, que ahorita tiene, bueno, 14 años. Y bueno, todo bien, gracias a Dios.
ejerciendo mi profesión. Karina en ese momento estaba ya terminando sus estudios de Derecho. Surge una idea de pronto de montar un negocio. La familia de ella siempre ha pertenecido muy fuertemente al ramo avícola. Los criaderos de pollo, mataderos de pollo. Y bueno, como colocamos, había esa inquietud pues de buscar otra entrada. Y bueno, colocamos ese negocio. Hoy por hoy puedo decirte que gracias a Dios ese negocio empezó a surgir. Anteriormente yo decía que era buena suerte. Mi relación con Dios siempre, fue nula. A pesar de que venía de unos padres católicos, pero no, la presencia de Dios o de eso no, en mi vida no existía. Si pasaba algo bueno era suerte, si era malo, mala suerte. Y empezó el negocio a surgir, colocamos un restaurante, todo bien. Y bueno, vino el primer gran proceso de nosotros, que fue el intento de secuestro de Fabián. Y bueno, yo traté todas las maneras de poder solucionar, pero no había solución. Y bueno, hubo el acuerdo con las personas. Y bueno, y ahí esos negocios se cerraron. Volví a emprender otro negocio. Ese negocio no se dio tampoco. Siempre había como que obstáculos, habían trabas cada vez que el negocio empezaba bien y de pronto llegaba una traba. Nace nuestro segundo hijo, Lucas Alfonso, que este niño vino en una situación económica bastante fuerte. ¿Estamos hablando de qué año ya? Lucas en el 2018. 2018, en plena crisis. Sí. Te digo una situación económica fuerte porque veníamos de una situación económica, bastante buena, estable, sí nos dábamos ciertos lujos, pero siempre manteníamos la humildad, los pies en la tierra, ayudábamos, todas esas cosas, pues. Nace Lucas Alfonso y ahí habían planes en ese momento de yo emigrar hacia Chile. Ya habías preparado todos mis papeles, todo eso, y le dije a Karina, bueno, cuando nazca Lucas, yo me voy a Chile, llego allá a ver cómo es todo, y después nos vamos todos, pues, los vengo a buscar. Pero en ese ya los últimos meses del embarazo de Karina empezó a tener ciertas complicaciones. Lucas nació 3 semanas antes de tiempo, nació directo a una UCI. Donde le daban 72 horas de vida. ¿Ves? Ahí yo, obviamente, todo el mundo me decía, mira, aquí están los mejores médicos, están las mejores enfermeras. Ahí empieza nuestro primer proceso. Ya te vamos a dar. Nuestro primer proceso, el primer proceso fue con Fabián. ¿Okay? Porque fueron 3 meses bastante fuertes lidiando con esa situación y el primer proceso fuerte ¿cómo te digo? Fuerte para nosotros de ver a tu hijo en una UCI con tantos cables, tantas cosas, fue verdaderamente fuerte y que te digan 72 horas de vida. ¿Ves? Entonces, y aún así tú en ese momento... No, renegaba de Dios, totalmente. Yo te decía que estaba el mejor doctor, el mejor intensivista en cuidados intensivos pediátricos. Me traje unas enfermeras especialistas del General del Sur también en cuestiones de estas pediátricas, de niños en cuidados intensivos. Yo les llevaba el desayuno, el almuerzo, la cena, no las dejaba ahí, las llevaba, las buscaba. Y ellas me decían, hijo, ¿usted es católico, cristiano, qué? No, yo no soy nada, le decía yo. Yo simplemente, yo sé que Él se va a salvar por ustedes, le decía yo. Ustedes son los que van a salvar. Mi hijo, vaya allá, que ahí hay una cuestión allá, una capilla. Una enfermera, y me decía, vaya a orar a Dios. Y cuando a mí me decían Dios, para mí eso era una ofensa. Porque yo decía que si Dios era bueno, primero me quitó mis negocios, ¿ves? Montaba otro negocio y venía las trabas. Y ahora me estaba otra vez con mi hijo. ¿Ves? Las enfermeras me decían ya a las 48 horas el tratamiento no evolucionaba.
Y yo, bueno, ella estaba también en una habitación porque estuvo un poco complicada. Y bueno, mi mamá me decía, hijo, mi mamá es católica, yo estoy rezando, mi hijo, vamos a rezar. Y yo, no, mami, no me digáis nada de eso, que yo no quiero nada con Dios. Él se va a salvar porque los médicos que están ahí son buenos. Un día ya yo cansado, tenía ya 3 días ahí, ya iba para 3 días, me fui a dormir y siento una voz. Me dicen, Rubén, yo me levanto porque estoy solo en la casa. Cuando me levanto así, veo el teléfono y era el doctor. Yo dije, se murió mi hijo. Porque ya eran las 72 horas. El doctor me llama y me dice, bueno, mira, vente para acá. ¿Pero qué pasó, doctor? Vente. Yo llegué rompiendo puertas en la entrada, empujé a un vigilante, en soberbia, en ira, pues, ¿ves? Y también ya yo decía, mi hijo se murió. El doctor viene y me dice, mira, me pone así, mira esta placa, esto fue anoche cuando tú te fuiste, mira los rayos X. Doctor, y le agarré al doctor por el cuello y le dije, dígame si mi hijo está vivo o está muerto. Doctor, ya va, pero déjame explicarte. Y me decía, mira, esto fue anoche, esto fue ahorita a las 5 de la mañana. He escuchado que tú no crees en Dios ni nada, pero esto es un milagro de Dios. Sus pulmones estaban sanos, porque él nació con una neumonía bastante fuerte. Sin embargo, yo no creía todavía en Dios. No le atribuiste. Nada. Siempre el pilar de oración, antes de yo conocer de Dios, fue Karina. Es Karina, pues. Siempre ella es la que ha mantenido la oración, sí, Dios todo lo puede, Dios va a solucionar, Dios va a obrar, Dios nos va a dar la promesa, todo eso, siempre ha sido ella. ¿Ves? Después de eso yo cambio mis planes de irme a Chile y me voy a Bogotá. En Bogotá llegué y bueno. Antes de irnos a Bogotá, pásale a Karina. Es la primera vez que se iban a separar. Sí. ¿Cómo fue esa decisión, me imagino, para ti? ¿Accediste de inmediato? ¿No querías? ¿Cómo pasó eso? ¿Cuando se iba a Bogotá? Cuando se iba a Bogotá primero, que era su primera separación. Sí, la primera separación. Bueno, de verdad no quería porque creo que, ningún matrimonio quiere separarse. Porque toda separación de verdad que es muy fuerte, es muy duro. Pero la situación económica más que todo nos obligaba. Sin embargo, siempre me encomendé a Dios y bueno, que fuera siempre su voluntad. Fue básicamente sí, eso. Solamente ¿Qué eso. Resignación sería, Karina? ¿Tenías alguna esperanza? No sé, ¿qué pasaba? No fue resignación. ¿No tenías miedo? Sí tenía miedo, pero confiaba más en Dios. Yo, algo me decía que, que todo iba a estar bien, y bueno, orando mucho y pidiéndole dirección siempre a Dios para que todo pasara. ¿Y cómo pasó esa primera separación? Bueno, esa primera separación. De parte de ti. De tu lado, ¿cómo lo tomaste? ¿Cómo lo asumiste de este lado? Bueno, fue bastante duro, bastante fuerte, porque Lucas estaba recién nacido. Yo todavía estaba, pasando por el proceso de maternidad. Él se va, yo me quedo con Lucas de meses, te digo que no llegaba a los 3 meses, Lucas. Y Fabián también estaba pequeño. Entonces, bueno, como que se me fueron acumulando todas esas cosas y fue bastante fuerte, pero lo pude superar, gracias a Dios. Llegas a Bogotá. ¿Qué pasa en Bogotá? Sí, llego a Bogotá. Bueno, nos espera una amiga de ella que se ofreció a darme el hospedaje. Okay. Mientras yo me establecía, sacaba los permisos y todo. ¿Cuánto tiempo era ese estimado? 1 mes duré así. 1 mes. Porque la situación estaba fuerte, porque habían los picos de migración. Okay. Entonces, bueno, en ese sentido nos comunicábamos, hablábamos por teléfono, los veía a ellos, pero es fuerte, sí, por supuesto. Es muy fuerte dejar a tu hijo ya sabiendo que viene de un proceso es fuerte. Entre la vida y la muerte, claro que sí. Entonces, bueno, como buen maracucho, llego a Bogotá, hay frío y el maracucho, cuando tenemos calor, bebemos agua. Allá no me daba calor. No tomaba agua, no me hidrataba. Y así duré 2 meses. Dios. Y en 2 meses te puedo decir que si bebí agua 4 o 5 veces fue mucho. No bebí agua. Se da la oportunidad, se da todo. Lucas recibe el alta médica.
El doctor nos dice, sí, puede ir a Bogotá. Sabemos que hay frío, que es alto, pero con los cuidados esto. Ya yo había alquilado un apartamento, ya tenía ya iba a empezar a trabajar. Ya estaba todo como que encaminado. Okay. Me los traigo, los voy a buscar a ellos, me los llevo, nos establecemos allá y a la primera semana me empiezan a dar a mí unos desmayos. Me desmayo, un ardor al orinar y un perfume, algo fuerte, me tumbaba, me daba fiebre. Y bueno, cuando un día voy a orinar, resulta que estoy orinando sangre. Me voy a ver a un médico allá y me dice, me hacen los chequeos y me dice, mira, son los riñones. Obviamente yo digo, son cálculos, ¿será? Me dice, no, tus riñones están paralizados. ¿Cómo así, doctor? Si tus riñones están paralizados. ¿Qué tiempo tienes que no te hidratas? Ahí fue donde yo caí. No, doctor, si he bebido 4, 5 veces agua es mucho. Me dice, mira, yo te voy a dar un consejo. Estamos en un clima muy frío, estamos muy altos. Yo te recomiendo que de la ciudad donde vienen ustedes, ¿es frío o calor? No, calor. Vete a otra ciudad que sea más caliente, hasta este tratamiento, un tratamiento que era bastante costoso. Y le dije a Karina, no, vamos a devolvernos. Nos devolvimos y bueno, fue otro proceso fuerte. Comienza la pandemia. Antes de la pandemia, inicio una venta de repuestos. Dije, bueno, una venta de repuestos con la devaluación, con las cuestiones, las cosas, eso es repuesto, eso se queda ahí. Al mes de haber montado el negocio, pandemia, el negocio cerrado. Entonces eso a mí me fue llenando de soberbia, me fue llenando de ira, se me fueron acumulando muchas cosas, porque después de ser yo el proveedor de la familia, ya yo no tenía nada. ¿Ves? Nada, no me había quedado, económicamente no tenía nada. Empiezan a levantar un poco las restricciones de la pandemia. Yo cierro la venta de repuestos y vuelvo a iniciarme con el restaurante, con el asadero de pollo. Empieza a funcionar eso otra vez bien. Cuando eso empieza a funcionar bien, me empieza un dolor al otro día en el pecho, un dolor en el pecho, un dolor en el pecho. Bueno, pruebas COVID, esto no está negativo, esto es una neuritis intercostal. Recibí tratamiento 2 semanas, pero el dolor en el pecho seguía. Va un médico amigo de la casa y me hace una prueba COVID. No, él tiene COVID. Y a mí no me había dado fiebre, solamente el dolor en el pecho. Cuando él me dice que tú tienes COVID, ya yo ese día estuve, desde ahí a un mes, estuve grave. Fuimos a otras clínicas, pedían unas cantidades exorbitantes de plata diaria y tú sabes que eso se volvió también un negocio. Cuando fuimos a una clínica le dijeron a Karina, él si no lo metes ahorita se muere, son $3,000 diarios, algo así. Obviamente no había dinero, no había nada. Y bueno, hoy por hoy te puedo decir que Dios puso personas, movió personas en nuestro entorno y me hicieron como una especie de una unidad de cuidado en mi cuarto, en la casa. Okay. Ahí empecé grave, Joanny. Yo usaba 4 bombonas de oxígeno diarias, tratamientos antibióticos, no, que se me acabó la plata. Bueno, mi hermana, mis hermanos, mi papá vendió sus camiones, vendió otras cosas, todo empezó a obrar. Dios empezó a obrar de esa manera, pues. Pero yo estaba renuente y yo le decía a Karina, déjenme morir. No quiero que mis hijos tengan deuda. Déjenme morir, yo me quería morir. Y pedía que déjenme morir, no quiero vivir porque lo poco que queda, porque a mí siempre, desde que mi primer hijo nació, yo dije, yo tengo que trabajar mucho y hacer mucho dinero para darle a él su futuro. ¿Ves? Lo que es el pensamiento de una persona sí, que no tiene a Dios. No tenía a Dios en ese momento. Solamente como que en lo material. En lo material y en lo económico. Fíjate, Joanny, que
Y de colmo, de paso, me ponen un enfermero, que es enfermero católico, hacía el rosario en la mañana, el mediodía y en la tarde. Era un castigo, Pau. Para mí era un castigo. Yo lo botaba del cuarto. Le decía a ella, no me pongas ese enfermero, saca al enfermero. De eso no lo aguanto porque ahí está rezando. Y eso no me gusta. Y mientras más me alteraba, mi condición empeoraba. Claro. Hubo un momento en que el enfermero le dijo, no, él no reacciona ya. Ya todo el tratamiento ha habido y por haber se le ha colocado y él no reacciona. Pero es algo él no quiere reaccionar, él no quiere salir de eso. Porque yo me quería morir. Porque simplemente se me había acabado el dinero con el dinero y no quería que quedaran deudas porque esas iban a ser de mis hijos. Porque siempre mi mentalidad, como te lo dije, fue hacer un dinero para el futuro de mis hijos. Para que ellos no tuvieran que pasar por nada y todo eso. Superó el COVID y ya Karina estaba trabajando como asesora de seguros y para mí eso fue fatal, Johnny, porque que ella el 100% de los gastos de toda la casa lo cubriera ella y yo nada. Claro, tu ego se llevó. Mi ego como hombre, sí, totalmente, Osama. Yo no, Osama, empezó esa soberbia, esa molestia de tener que decirle a ella, mira, quiero una hamburguesa, quiero comer carne, quiero esto, algo pues que uno normalmente como hombre va y lo hace. Claro. Pero entonces ella ver que pagaba el colegio, pagaba las cosas de la casa. Entonces eso a mí, el ego como hombre, la soberbia que yo llevaba y la ira se fue agrandando más. Un día su tío, que vive en Estados Unidos, me dice, él es cristiano, su esposa también, me dice, mira, hoy fui al servicio, fui a la iglesia, no sé, Dios puso esto en mi corazón. Voy a pedir a Rubén Darío por parol humanitario para que se venga aquí, haga esto y se los traiga a ustedes después, esto, lo otro. Yo me fui yo dije sí, pero era por hacer el dinero, ¿ves? Sí, no había cambiado nada en no había corazón, cambiado nada en mi corazón. Karina con su trabajo aquí estaba bien, o sea, cubríamos todas las necesidades, ¿ves? Ya cuando antes yo de irme, ella cubría el 70% y yo el 30%, pero para mí eso era igual, me sentía, como dices, herido como hombre, el machismo, pues, de que la mujer esté pagando en la casa, claro, y yo no. Yo no pueda o esto, y no lo pensé dos veces. Es que naturalmente el hombre, bíblicamente, de hecho, el hombre es el proveedor de la casa, ¿no? Y dice la palabra que sobre nosotros se nos puso la autoridad y esa autoridad nos lleva al cuidado de nuestro hogar. Y naturalmente nosotros somos llamados a proveer. Uh-huh. Obviamente, y en la sociedad actual nuestras esposas cumplen un rol complementario, ¿no? Y cada matrimonio se complementa de la manera en la que puede. Pero cuando te refieres sobre el ego, ¿no? Aparte de que es algo natural, esa necesidad de proteger a mi familia, de proveerle, el ver el ego herido, entonces una persona que no tiene a Dios en su corazón actúa y puede tomar cualquier tipo de decisión. Sí. Fíjate que el parol se estaba tardando 1 año, 6 meses. A mí me salió en 15 días, Johan. Wow. 15 días y fue un impacto porque salió aprobado todo. Y yo dije, bueno, ya me voy. Pásale Ajá, Karina, llega ese momento. ¿Y fue diferente la situación a la de Bogotá? Muy diferente. Okay. Muy diferente. Recuerdo completico que yo venía de un devocional. Él me fue a buscar y veníamos en el carro y veníamos mudos. Llegamos a la casa y él me dice, te tengo que decir algo. ¿Tú sabías ya? No, o sea, sabía de que él estaba haciendo los trámites del parol, obviamente, pero yo tenía así como que eso no va a salir, no va a salir. Tenía la tranquilidad y la esperanza de que eso todavía no va a salir porque se estaba tardando. A todo el mundo se le tardaba 6 meses, 8 meses, hasta 1 año. Cuando viene y me dice, me salió el parol, me aprobaron el parol. Yo ni el nudo en la garganta, o sea, los pensamientos, bueno, yo sentía que el mundo se me iba a caer, literal. Yo dije, sí, ¿y te vas a ir? Sí, en eso acordamos. Y yo, muda, porque de verdad habíamos acordado eso por la situación económica que estábamos pasando. Bueno, comenzó todo, al otro día lo de los pasajes, tal, no sé qué. Comenzó, o sea, consiguió el pasaje
de una vez también como para la semana. Eso fue, o sea, todo muy rápido. Todo fue muy rápido. Todo fue muy rápido. Yo decía, Señor, o sea, si todas las puertas se le están abriendo a él, bueno, es porque estás en el asunto. Pero igual me sentía claro, súper mal porque, no sabía qué era o sea, quedarme sola, el temor de quedarme sola con los niños, aunque gracias a Dios tengo a mis padres, tengo a mis hermanos, que de verdad fueron bastante apoyo, pero igual. Y bueno, comenzó, se fue todo y comenzó, como decir literalmente, la pesadilla. Que ya vamos a empezar, ya vamos a hablar un poquito sobre ese periodo de pesadilla. Sí. Llegas a los Estados Unidos, para hacer el cuento un poquito más. Ok, llego a los Estados Unidos. ¿Cómo te fue? ¿Conseguiste trabajo de inmediato? No. ¿Te fue muy duro? Fue muy duro porque llegué a una ciudad, Miami, Florida, donde había unas normas que si no tenías un permiso de trabajo, un Social Security, no podías trabajar en ninguna empresa. Y los trabajos que habían eran trabajos forzados. Es que la jardinería, trabajar en los techos. Y yo nunca en mi vida había hecho eso. Yo también fui o sea, yo razoné, yo dije, no, yo no vine hasta acá, hasta Estados Unidos, a caerme de un techo o una máquina me fuera a cortar una mano, algo así. Sin embargo, sus tíos me tuvieron ahí en su casa, estuve 5 meses yo encerrado. Wow, Dios. Si los tíos de ella salían, bueno, yo iba con ellos. Algunas veces me involucraban en sus cuestiones personales, pero yo no estaba trabajando. Y era todo el día encerrado en una casa. Entonces, ahí empiezan las cosas, empiezas a pensar, el pensamiento. Entonces, no estoy con mis hijos. Pasé mi primer cumpleaños solo. Vino Navidad solo. Empiezo a trabajar, me llegan mis papeles y empiezo a trabajar. Y bueno, el trabajo que yo estaba buscando, un trabajo que prácticamente tranquilo, no lo conseguía. Tuve que empezar a trabajar en una fábrica de ventanas y en mi vida yo nunca había cortado un vidrio, cortar tubos de larguísimos, pesados, tenía que cargarlo y bueno, Dios te puedo decir que me dio la fuerza. ¿Ves? Mientras yo estuve trabajando en esa empresa, yo me seguía llenando más de soberbia, de ira, porque llegaba a la casa cansado. No había nadie que un plato de comida. Papi, ¿cómo te fue? Una esposa que ya va, sentate, toma la comida, relájate, que te duele, que no te duele. Porque allá no hay tiempo para eso. Allá vive para trabajar. ¿Ves? Sin embargo, pude ahorrar algo y bueno, compré un carro y me puse a hacer mis aplicaciones. Ese año teníamos buen contacto, teníamos buenas relaciones y todo, pero hubo un momento que el primer año todo bien. Cuando me empezó mi segundo año allá, de pronto ya yo no quería nada con ella. Ojo, no había mujeres. Algo cambió. Algo cambió, sí. No quería nada con ella. Bueno, empezaron las malas relaciones. Más que todo yo estaba más, el 90% yo siempre estaba altivo. ¿Dónde van? ¿Dónde están mis hijos? Tú no te vas a llevar mis hijos para allá. Las discusiones, pues. Discusiones y le reclamaba. Porque miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, que el movimiento, que para dónde estás yendo, que es esto, que es lo otro, o sea, más mis hijos botados, estás yendo a dónde, o sea, más no, es que ella me explicaba, no, es que el movimiento, los viernes hay un autocine, los sábados, los domingos hay una toma de Canaán, no, déjate esas locuras, eso no, está pendiente de mis hijos, o sea, más siempre, o sea, más el orgullo, la soberbia, la ira, la empecé a descargarla con ella. Empecé a desconfiar de ella, todas esas cosas, hasta que hubo un momento le dije, quiero el divorcio. Y quiero el divorcio y dile a mis hijos que yo no me devuelvo. Yo me quedo aquí y cuando yo pueda yo les saco a ellos unos papeles, una cuestión para que ellos puedan venir a visitar. Karina, contame de esa experiencia. Bueno, cuando él me dice, obviamente me lo decía muchísimas veces, me lo decía muy seguido, que quería el divorcio. Y le dije, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué te he fallado?
no, es que tal, que te la mantienes en la noche, en las actividades, y yo no sé que si eso es verdad, y no te lleves a los hijos, y no sé qué, las prohibiciones, la desconfianza, que nunca había pasado eso. Yo le dije, bueno, está bien, eso no es así como tú dices, pero no te voy a llevar la contraria. Si tú quieres el divorcio, bueno, vamos a hacerlo. Obviamente comenzó mi sufrimiento. Bueno, Te digo, nosotros fuimos, Rubén, testigos de muchos episodios porque tuvimos una buena amistad con Karina sí. desde el principio, mi esposa y yo. Y una de las cosas que me sorprendía, ¿no? Y al principio yo las conversaba con mi esposa porque ellas tuvieron mucho contacto, y sé que Siloan también fue parte de este proceso de darle esperanzas a ella, de darle esa palabra cuando más lo necesitaba. Y me sorprendía porque a veces llegaba y el simple hecho de yo saludar a mi esposa era un choque para Karina. Sí. Yo llegaba a saludar a Siloan y el solamente saludarla de un beso, cuando yo volví a salir veía a Karina roja, con los ojos llenos de lágrimas, y yo no entendía. Siloan luego me entendió y me dice, no, mi amor, es que recuerda a ella, se le remueve todo el asunto, todo el proceso que está pasando, y se pone a llorar. Otras oportunidades Karina solamente llamaba a Siloan y no decía ni una palabra, sino que era llanto. Y Siloan empezaba a hablarle y le pedía a Dios que le diera palabras. Y Cari, quédate tranquila, ten paciencia, ten confianza en el Señor. Y fuimos testigos de todo eso. Y siempre nuestra palabra hacia ella era: mantén la confianza en el Señor. La confianza en el Señor, la confianza en el Señor. Hasta que nos dieron la buena nueva. Ahora, Cari, en medio de ese proceso, hubo un momento en el que perdiste la fe. Sí. Porque siempre fuiste una mujer de fe, pero hubo un momento en el que la perdiste. Sí, hubo un momento en que sí. Fue un momento muy, muy corto, porque de una vez así como te puedo decir, como que recapacité, reaccioné exactamente. Pero sí la perdí. Sí la perdí porque de verdad, o sea, me cegué completamente en creerle a él, por como él me hablaba, como él me decía, con esa seguridad y tal. Incluso, o sea, yo busqué también mis abogados. Yo busqué mi abogado también porque le creía a él. Pero en un momento yo dije, no, ya va, ¿qué estoy haciendo? O sea, yo tengo que confiar en Dios y que sea la voluntad de Dios. Y algo me decía de que él no me lo decía de corazón. Y eso me alimentaba la esperanza y hizo que mi fe creciera, que mi fe se aumentara. Obviamente me fui alimentando de cada palabra en los devocionales, en las actividades. O sea, es algo, bueno, tú sabes cómo actúa Dios. O sea, es algo maravilloso. De repente, el día que yo estaba más triste, que estaba más decaída, que estaba, bueno, que no quería nada, ese día, o sea, yo me obligaba a ir. Llamaba a Siloan, llamaba a Neiringer, esto es muy mal, no voy a ir. ¿Cómo que no vas a ir? Sí vas a ir, vamos, que Dios tiene una palabra para ti, allá hay una palabra de aliento para ti, de fe, ¿qué tal? Vamos, ¿qué tal? Allá nos vemos, te esperamos, te vamos a buscar, como sea. Iba a la actividad y era sorprendente ese día como Dios me hablaba. O sea, de una manera, bueno, sorprendente, maravillosa, y eso fue alimentando hasta que me enamoré totalmente, hasta la actualidad, de que llovía, tronaba, relampagaba, yo tenía que ir a los devocionales, a las actividades, a todo, porque obviamente me estaba alimentando de eso, pues me estaba nutriendo. Y comencé a llevarlos a ellos, a entusiasmarme a llevarlos a ellos. Primero me comencé a llevar a Fabián, Lucas muy poco, pero también lo llevaba, y ellos también se fueron enamorando, obviamente, de verme a mí y de ver mi cambio. Se fueron enamorando también de las actividades y, bueno, hasta el sol de hoy. Ahora, Rubén, esa posición que tenías firme de terminar con tu matrimonio, que hoy en día entendemos que es el enemigo quien puso todas esas cosas en tu corazón. Recordemos que el enemigo es el que siembra los malos pensamientos, siembra todas las dudas, siembra los temores, y esa posición tuya de querer acabar con el matrimonio, ¿en qué momento se quiebra? Fíjate, Joanny, donde yo vivía, sus tíos son cristianos. Me decían, vamos a la iglesia los domingos. Yo iba, pero como decir, por no llevarle la contraria a ellos, como obligado. Claro. Cuando empezó a pasar todo esto, yo estaba trabajando de taxi, pues. Y siempre pasaba por la iglesia donde iban ellos. Y un día fui,
Y escuché la palabra que dio el pastor y me quebró totalmente. Me quebró, o sea, mala palabra, me llegó. Sin embargo, yo agarré la palabra y salí a trabajar. Joanny, tuve 3 veces el dinero para terminar de pagar el divorcio, y cada vez que iba a pagar el divorcio, el carro se dañaba, pasaba algo aquí, en Maracaibo pasaba algo aquí, el dinero se desviaba. Ya cuando pasa la 3.ª vez, yo dije, yo me divorcio cuando me vaya. Un día, empecé a trabajar mucho, a trabajar 24 horas, dormía en el carro. Y a trabajar. Yo dije, sí, porque empecé a ver el problema que había de migración con todas las redadas, aunque yo estaba legal, pero tenía cierto temor porque había visto personas que se las habían llevado y con una situación migratoria totalmente igual que la mía. Y empecé a trabajar mucho, a trabajar. Un día el sueño, el cansancio me venció, me quedé dormido manejando, quedé del otro lado de la isla, de la vía, me fui. Ese día estacioné el carro donde no me correspondía, se llevaron el carro, tuve que pagar una cantidad de plata para que me devolvieran el carro. Siempre que había el dinero, ocurría algo. Ese día yo la llamé a ella llorando, yo llorando, la llamé y le dije, no aguanto más. O sea, cada vez que tengo el propósito, ya voy otra vez subiendo con el dinero, ya voy llegando a un ahorro, voy llegando a esto, me pasa algo, estoy cansado. Y ella solamente decía, confía en Dios. Ella no me decía del divorcio, ella no me decía, tú me dijiste esto, tú me dijiste hace meses esto, nada. Me decía, confía en Dios. Yo ese día me voy y me paro en un estacionamiento que estaba solo. Abro mi puerta. Yo iba a la iglesia, pero yo no oraba. Yo escuchaba palabras, pero no había oración. Y ahí está el detalle. ¿Ves? Ese día abro la puerta del carro y me arrodillo y le digo, Dios, ya entendí que es tu plan y no el mío. Que el futuro de mis hijos está en tus manos, no en mis manos. ¿Ves? Cuando tú me digas que yo tengo que irme de este país, yo me voy. Con poco, con mucho, me voy. Fíjate, Joanny, que la voluntad de Dios es perfecta. O sea, lo que hace Dios con nosotros es demasiado bonito. Como al segundo día de yo haber tenido esa oración y antes de salir a trabajar o cuando me quedaba en el carro, ya yo estaba empezando a orar. ¿Ves? Voy a la casa porque me llegó la correspondencia y cuando llego a la casa hay un oficial de migración. Me dice, te vengo a deportar, tú eres Rubén, tal, sí, te vengo a deportar. No quiero que pongas resistencia, no pareces una persona violenta. Y yo así en voz alta dice, gracias Señor, sabiendo que iba a una cárcel. Dije, gracias Señor, esa era la señal que yo necesitaba para irme a ver a mi esposa y mis hijos. El oficial de migración me mira y me dice, mira, yo no soy católico, no soy cristiano, no tengo ninguna creencia. Mis padres son cristianos. Mi mamá me dio esta mañana una palabra, me dijo algo y te voy a dar una oportunidad. Bueno, yo no, me dice él. Dios te va a dar una oportunidad para que compres los pasajes y te vayas. Hazme llegar la información a la oficina, este es mi número, cuando compres los pasajes, porque probablemente mañana o en la tarde o después no venga yo, vengan otros compañeros. Yo ahí me desplomé a llorar y a darle gracias a Dios. Dios y ahí ahí empecé a reconocer un Dios. Empecé a reconocer un Dios que en el primer proceso que yo viví, quien obró fue Él. Con mi segundo hijo, cuando estaba en una UCI, Dios obró en esos médicos que estaban ahí. ¿Ves? Y en todo este proceso del matrimonio, siempre fue Dios. Porque él entendí que el afán del dinero o de darle un bienestar, un futuro económicamente a mi esposa y a mis hijos, no dependía de mí. Depende de la provisión y de la voluntad de Dios. Así es.
Y el futuro de mis hijos y el mío eso solamente lo sabe Dios. Y mientras nosotros estemos en ese camino, Así es. Creo que esa es la mejor herencia. Es la mejor herencia que yo les puedo dejar a ellos. Y cuando yo llego, obviamente, empiezo a ir a las actividades. Y yo decía, está bien, sí, me gusta. Empezamos a darse cuenta lo que yo le peleaba a ella era verdad. ¿Ves? Los primeros días en mi casa no había un reggaetón, no había nada de eso. Había una música de adoración. Mi hijo, papi, pon Himno de Victoria. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los videos de Guerrero. Los videos de Guerrero, Fabián, los videos de Guerrero, los videos de esto, papi, la toma de Canaán, todo esto. Y entonces yo venía con una expectativa porque tenía que recuperar mi matrimonio y a mis hijos. Y resulta que no había expectativa porque cuando yo llego me doy cuenta que mis hijos están sirviendo a Dios. Obviamente faltaba yo como su padre, como figura paterna, para terminar de engranar lo que Dios quería hacer con nosotros. Fíjate, yo no conocía a Neringer, yo no te conocía a ti, no conocía a Siloán, no conocía a nadie. Neringer siempre fue una palabra, no una palabra déjalo. Hubieron otras personas, déjalo, divorciate. Pero gracias a Dios yo estaba bastante enfocada. Claro. Y yo divorciate, déjalo. Los desviaba, los rechazaba y... Deja que se quede allá, búscate otro hombre aquí, vos tenés trabajo, está ahí ya resuelta. Y a veces esos consejos llegaban, el enemigo usando personas para esos consejos. Trabajaba allá, pero también trabajaba aquí, claro. Obviamente. Hay un momento en un devocional que escuché una palabra de uno de los pastores de David Parra, porque yo estaba en una situación, ¿ves? Estaba indeciso. Osama, estaba en una Y. Osama, sigo asistiendo a la iglesia católica o a la cristiana, aunque ya yo venía de Estados Unidos. Ya habías escuchado palabras. Ya había escuchado palabras y todo, y bueno. Pero hay un Dios ha orado la mayoría de las veces en mi vida con testimonios, con palabras. Y bueno, ese día el pastor David dio una palabra que ese día nos montamos en el carro y me da risa porque nos montamos en el carro y yo le digo a Karina, no voy más. Karina quedó, bueno, si es tu decisión, no voy más a los devocionales. Nunca te obligué. No, nunca me obligó. Nada de eso. No, nada de eso. Nada de eso. Y yo le digo a Karina, no voy más. Karina me dice, bueno, yo no te puedo obligar. Yo sí voy a seguir asistiendo. Yo ya va. O sea, no voy más a la otra iglesia. Quiero seguir a Cristo. Y bueno, había escuchado esa palabra. A las 2-3 semanas nos empezamos a congregar en la iglesia del pastor Kevin Finol y Neringer. Y bueno, desde entonces nos hemos seguido congregando ahí. Incluso nos bautizamos como familia. Algo, eso no tiene, saben, solamente Dios y yo sabemos lo que pasa, claro. Lo que el Espíritu Santo de verdad transmite. Del Espíritu Santo. Y yo de verdad, Joanny, le doy gracias a Dios y bueno, al licenciado por mantener el movimiento, porque no es fácil, no es un movimiento de 10 personas, 15 personas, son bastantes personas que hacen funciones espectaculares dentro del movimiento. En mi casa antes, como dice la canción de Alex Márquez, no habían pastores, ahora hay pastores en mi casa, hay palabras. Cuando hay momentos de no somos una familia perfecta, hay momentos de tensión o alguna duda, consultamos con los pastores y siempre hay una palabra. Y eso fue lo que nos dio el movimiento. Por lo menos en mi persona que recién llegué, eso fue lo que yo conseguí en el movimiento Guerreros de Cristo. Osama, ese testimonio que yo escuché de David, para mí fue, Osama, la palabra que a mí me faltaba. ¿Por qué? La decisión. ¿Por qué, Joanny? Porque yo tenía un corazón con heridas, un corazón lleno de soberbia, un corazón lleno de ira, un corazón machista. En mi vida había sido celoso con Karina, un corazón de celo.
Y después que yo decido seguir a Cristo y escuchaba al licenciado y a ustedes los pastores, la oración, como hay una alabanza de Dani Berrios, que la oración, Dios no la rechaza. Dios no la rechaza. La oración es alimento. Así. Entonces yo aprendí a orar. Y oraba. Entonces ya dejé de tener un corazón en soberbia, en ira, en esos egos. Ahora tengo un corazón quebrantado hacia Dios. Que si Dios a mí no me direcciona mis planes o lo que yo le consulto a Él, no doy un paso adelante. Yo espero ahora. Antes yo daba el paso adelante porque es así, yo lo voy a hacer. Y hemos aprendido a eso. Ahora, desde que yo llegué como matrimonio, a que las decisiones, vamos a orar. Karina, orá, yo estoy orando. Vienen decisiones, hay cosas en la casa, situaciones, vamos a orar. No tomemos las decisiones a la ligera, por lo menos yo, como las tomaba antes. Ahora hay oración, ¿ves? Y eso, o sea, se ve el cambio, se ve, yo me he dado cuenta. Incluso a mí me ven con amigos, me ven en la toma de canal. Me escriben, Rubén, te vi allá, soy vos, cantando música cristiana y alabando y bailando. Sí, oh hermano, Dios es grande, de verdad que sí. ¿Ves? Entonces yo también, yo de verme en una iglesia, verme en un devocional, adorando, claro, llorando, orando, a veces yo digo, Dios, yo me perdí tantos años de esto, pero ese era mi proceso. Tenía que vivir ese proceso. Es que realmente si no pasábamos por todo esto que pasamos, creo que no estuviéramos ahorita aquí como familia, unidos en el amor de Dios, y porque así Dios lo quiso. Obviamente nosotros dispusimos nuestros corazones y Dios nos fue direccionando todo hasta que pasar por eso. Pero si no pasábamos por la distancia, o sea, la separación y todo eso, no estuviéramos aquí. Pero la clave de todo siempre fue, en mi opinión personal, orar. Aun cuando él me decía del divorcio, yo me quebrantaba, lloraba, porque es muy normal, soy un ser humano, pero yo siempre orando, Dios, o sea, renuévalo, cámbialo, transfórmalo, y hasta que Dios me lo concedió. Y Dios hace todo nuevo, indudablemente, y aquí está, creo que está nuevo. Escuchando el testimonio, ¿no? Y parecerá un poco chistoso, mira, me hiciste acordar del faraón, o sea, la actitud tuya era como la del faraón. El faraón recibía una plaga y el corazón se ponía más duro. Y recibía otra plaga y el corazón más duro. Y prácticamente fue así, ¿no? Sí. Tú recibías un golpe y en vez de aflojar, lo que hacías era endurecer más. Endurecer y renegar más de Dios. Renegar. Y yo creo que esto del parol que fue en 15 días y no fue en un año como lo que se tardaba, fue Dios. Dios lo hizo así, para que yo entendiera que era su voluntad y que es a Él al que tengo que seguir. No tengo que seguir mi criterio propio. O sea, hacer yo, mi plan es este, no. Mis planes están puestos en las manos. Enseña a Dios a ser dependiente de Él, no de las circunstancias, no de nada, sino que simplemente entendemos que ahora tenemos en el Espíritu Santo en nosotros que nuestra vida depende del Señor. Es que ahora vemos, como te digo, o sea, ahora vemos cómo todas las piezas del rompecabezas fueron encajando. Y que el tiempo de Dios es más que perfecto. No, y no me preocupa el futuro ya. No, sí, uno va como no me preocupa. Liberando las cargas, dejando el afán, aunque nos cuesta mucho. En este caso a mí me ha costado mucho, soy un poquito más afanosa que él, pero ya lo estoy dejando. Pero uno se siente como que ya o sea, liberado, claro, sin carga. Hay una tranquilidad porque sabes que todo se le va a encargar, todo se lo deja a Él. Está la promesa y es uno de los frutos del Espíritu, que es la paz. Sí. Y la palabra de Dios dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Está por encima de todas. De todo, sí. Y gracias a Dios ahora ustedes están juntos. Fabián y Luca, vengan acá. Luca, Fabián, vengan acá para que todos los conozcan. Aquí está el chiquitico, Luca, y aquí está Fabián. Colócate aquí al lado de mami, ven. Que ya no es tan chiquitico. Ya creció. Ellos son los hijos de esta pareja hermosa
Ustedes han sido el día de hoy testigos, ¿no? Y han escuchado lo que es el poder de Dios, lo que la oración puede hacer, lo que la fe y la perseverancia en Dios, de que las cosas van a estar bien, puede romper todo plan del enemigo. En este caso vimos cómo el enemigo se levantó como río, se levantó como una muralla, pero más fuerte, dice la palabra de Dios, que es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y esto es una muestra de que el poder de Dios comienza donde el humano dice hasta aquí. Cuando nosotros decimos hasta aquí, esto ya no sirve, es donde Dios dice, las personas dicen que esto no sirve. Ahora yo voy a demostrar con mi poder de que las cosas en mis manos son cosas nuevas. Aquí está la familia ya reunida, feliz sirviéndole al Señor ahora todos. Y nosotros con esta hermosa imagen nos despedimos hasta una próxima oportunidad en un nuevo capítulo, un nuevo episodio de estas sí son conversaciones que sí se publican. Bendiciones para todos.